Raymond Murray Schafer, limpieza de oídos. Las 9 clases de las características del sonido. Narrado por Diana Pereira y Ara Núñez. Raymond Murray Schafer es considerado uno de los compositores más destacados de Canadá, así como una de las figuras más interesantes de la vanguardia musical internacional. Nació el 18 de julio de 1933 en Sarnia, Ontario, Canadá. Se ha destacado como compositor, educador musical, escritor, ambientalista, académico y arte visual. Su fama mundial se debe principalmente a su proyecto del paisaje sonoro mundial y su lucha por la ecología acústica. Schafer se ha preocupado por los efectos nocivos del ruido sobre las personas, especialmente de los habitantes de las alcantarillas sónicas de la ciudad. En su obra, El libro del ruido y las voces de la tiranía, expone sus motivos por la lucha contra el ruido y las mejoras de paisaje sonoro urbano a través de la reducción de sonidos potencialmente destructivos. Las notas y ejercicios que presenta su obra Limpieza de oídos forman parte de un curso de música experimental dictado a estudiantes de primer año de la Universidad Simon Fraser. Este curso se hizo evidentemente necesario para que los estudiantes tomaran conciencia de que su formación musical básica variaba enormemente. Algunos tenían ya varios años de aprendizaje musical, mientras que otros no tenían ninguno. Murray Schafer destaca que se empieza prestando atención a los sonidos, el mundo está lleno de sonidos, pueden escucharse en todas partes. Los sonidos más obvios son los que se pierden con más frecuencia y la operación de limpieza de oídos, entonces, debe centrarse en aquellos. Una vez que los estudiantes hayan limpiado sus oídos lo suficientemente como para escuchar los sonidos que los rodean, podrán pasar a una etapa más avanzada y empezar a analizar lo que escuchan. Schafer sostiene que los oídos deben ser limpiados como requisito previo a una audición y una ejecución musical. Menciona que como músico práctico llegó a conversarse de que solo es posible estudiar el sonido haciendo sonidos y la música haciendo música. Todas las investigaciones acerca del sonido deben ser verificadas empíricamente, produciendo sonidos y examinando los resultados. Claramente está que no se puede recrear una orquesta sinfónica dentro del aula, por lo que habrá que utilizar cualquier cosa que esté disponible. Puede ser que los sonidos que se obtengan de estas actividades sean toscos o carentes de gracia y de forma, pero serán nuestros. Pues, de esta manera, se habrá hecho contacto real con el sonido musical y esto es más vital que el programa de audiciones más importantes que uno puede imaginarse. El hecho de incitar a los estudiantes a que perciban sonidos que antes no habían reparado, al escucharlo como locos los sonidos de su propio ambiente y los sonidos que ellos a su vez inyectaban en su medio. Antes del aprendizaje auditivo, se debe reconocer que es necesaria una limpieza de oídos, una limpieza auditiva. El oído, a diferencia de otros órganos sensoriales, está expuesto y es vulnerable. Está siempre abierto y capta todo lo que suena en otras direcciones, hasta el horizonte acústico. La única protección es un elaborado sistema psicológico que filtra sonidos indeseables para permitir que nos concentremos en aquello que realmente deseamos escuchar. Es por eso, hoy en día, nos vemos ante la seria necesidad de preparar programas de estudios interdisciplinarios, programas que saquen a la música de esa pequeña valija en la que la encerraron los educadores hace ya muchos años. El método de Murray Schafer propone 9 clases divididas, cada una en una característica del sonido. Estas son ruido, silencio, sonido, timbre, amplitud, melodía, textura, ritmo y paisaje sonoro musical. A continuación, resumiremos cada clase de Murray Schafer para que tengamos una breve noción de qué se trata y al final mencionaremos una actividad de las muchas que propone para cada clase. Primera clase, ruido. El ruido es una señal sonora indeseable, es la estática de un teléfono o el crujido de un celofán de los caramelos mientras escuchamos a Beethoven. El ruido es el destructor de las cosas que deseamos escuchar. Un ejercicio que recomienda hacer este autor para trabajar con el ruido es el siguiente. Propone a los estudiantes grabar una discusión, luego reproducir lo grabado, concentrándose en la audición de aquellos sonidos que no tenían pensado grabar. Interrogante. ¿Qué otros sonidos perciben? Por ejemplo, nuestra intención es grabar solamente lo que teníamos pensado acerca de este libro. Sin embargo, pueden aparecer sonidos, ruidos que ni siquiera habíamos pensado en agregar. Segunda clase. Silencio. El silencio es la ausencia del sonido y es de color negro, pues no hay nada. Es un bolso lleno de posibilidades, cualquier cosa puede romperlo. Este autor destaca que el silencio es el aspecto más potencializado de la música. El silencio es el resultado del rechazo a la personalidad humana.
pues al hombre le gusta hacer sonidos y rodearse de los mismos. No hay en la música nada más sublime o anonadante que el silencio. Una de las actividades que él plantea es la siguiente: circular una hoja de papel en el aula en silencio, que todos escuchen los sonidos del papel al pasar de mano en mano. Tercera clase, sonido. El sonido corta el silencio con su vibrante vida. Un solo sonido es bidimensional. Es como una línea blanca que se mueve invariablemente a través de un espacio negro, un silencioso espacio temporal. El sonido es una manera de expresar que estamos vivos. Interrumpe las tinieblas de la oscuridad del silencio y la arroja luz. Llama el impacto sonoro como ictus. El ictus se refiere a un golpe o a un ataque repentino. Una de las actividades que Murray propone realizar en el aula es: la clase recibe un sonido. ¿Cuán expresiva puede llegar a ser su composición para un solo sonido, simplemente jaloneando de los silencios? El sonido puede ser corto o largo, repetido rítmicamente o arrítmicamente. Que varios estudiantes dirijan la clase en este ejercicio. El conductor creativamente y a su libre albedrío insertará con su dedo sonido en el silencio. Cuarta clase, timbre. El timbre es la superestructura característica de un sonido que distingue a un instrumento de otro, dadas una misma frecuencia e intensidad. El sonido está aburrido en su papel, entonces el timbre es el que le da un colorido guardarropa de nuevas vestimentas. El timbre le otorga a la música el color del individualismo. Sin él, todo es de un gris invariablemente uniforme. Cada sonido hablado tiene un timbre diferente, por lo cual el cambio tímbrico es rápido y constante. Un ejercicio que propone es que diferentes voces canten o reciten un mismo fragmento independientemente. La diferencia residirá fundamentalmente en el timbre. Que la clase identifique con los ojos cerrados las diferentes voces y que describa las diferencias. Quinta clase, amplitud. Fuerte, suave, agregando una tercera dimensión al sonido por la ilusión de la perspectiva. Un sonido fuerte también puede ser caracterizado como llevando un gran peso y de ahí la sensación del empuje descendente por la fuerza de la gravedad. Cuando una melodía potente intenta acceder, se genera agudas tensiones. Una línea delicada se eleva sin esfuerzo. Un sonido suave está constantemente disolviéndose, huyendo como la niebla, escapando de sí mismo. Podemos decir que la amplitud es una descripción de la potencia de las ondas de un sonido. El volumen de un sonido aumenta en función de la amplitud de la onda sonora. Uno de los ejercicios que Schaffer propone es: tomen un sonido solo. Designa a un alumno como director. El director elabora una quironimia para indicar a la clase las diferentes cualidades dinámicas del sonido que desee. Por medio de matices dinámicos, fuerte, suave, crescendo y decrescendo, lento o rápido, cambios súbitos, efectos de eco, etc. Modela creativamente el sonido. Las composiciones rítmicamente interesantes nos mantienen en suspenso. Sexta clase, melodía. Una melodía es sacar un sonido de paseo. Para obtener una melodía debemos mover al sonido a distintas alturas. Esto se denomina variación o cambio de altura sonora. La intensidad, timbre y silencio, por nombrar tan solo tres cosas, pueden enriquecer una línea melódica. La actividad que representa en el libro es que los estudiantes individualmente improvisen en forma vocal o instrumental melodías libres sugeridas por las siguientes palabras. La primera palabra es balanceo en las alturas. La segunda, profundo y triste. La tercera, saltos livianos. La cuarta, aquella tensión tuvo una caída agonizante. La quinta, frío tomándose caliente. La sexta, de la agonía a la risa. La séptima, de pesado a liviano. La octava, huye de la lejanía. La novena, grueso. Y la décima, socorro. Analice las características de las distintas melodías obtenidas. Séptima clase, textura. La textura producida por un diálogo de líneas se denomina contrapunto. Contrapunto es como escuchar a distintos ordenadores con puntos de vista diferentes. En todo contrapunto hay un evidente pugilato, un deleite en la posición por la posición misma, pero no a expensas de la claridad. Tal vez era más que una mera coincidencia el hecho de que su desarrollo haya tenido lugar en el momento en el que el poder independiente de las ciudades y los gremios medievales comenzaban a desafiar las autoridades feudales. Actividad de ejemplo. Preguntar a la clase
cómo haríamos para producir la textura más opaca posible. Se ensayan muchas soluciones hasta llegar a la conclusión de que si cada estudiante canta una nota diferente, se obtendrá la misma densidad buscada. Octava clase. Ritmo. El ritmo es dirección. El ritmo dice yo estoy aquí y quiero ir hacia allá y lo hace. El ritmo divide a todo en partes. Articula el trayecto como si fueran pasos o cualquier otra división arbitraria del mismo. Este autor habla sobre el ritmo regular y el ritmo irregular. El ritmo regular nos sugiere las divisiones cronológicas del tiempo real, como el reloj, tic-tac, tic-tac. Este tipo de ritmo vive a través de una existencia mecánica. El ritmo irregular, por otro lado, estira o comprime el tiempo real, dando lo que podríamos llamar tiempo virtual o psicológico. Es más parecido a los ritmos irracionales de la vida. Uno de los ejercicios que propone es idear mensajes en código Morse que deben ser palmeados rápidamente al unísono. Cada estudiante puede, además, inventar una firma rítmica con su propio nombre. Pueden crearse polirritmos acoplando estas firmas rítmicas, algunas al doble de velocidad, otras a media velocidad, etc. Novena y última clase, el paisaje sonoro musical. Si se han analizado todas las clases precedentes a esta, ya se está en condiciones de combinar todos los parámetros expresivos de las 8 clases que hemos venido hablando, e incluso de pensar en ellos como interactuando en un cono de tensiones. Una composición musical es el tránsito en vaivén a través de este cono de tensiones. Una de las actividades que propone es tomar varios de los ejercicios precedentes y tratar de adaptarlos en una pequeña composición coral. Diferentes grupos podrán ejecutar ejercicios diferentes en orden diferentes para crear un interés contrapuntístico y formal. Además de las clases que anteriormente resumimos, se encuentran dentro del libro 2 transcripciones sobre Charles Ives y la perspectiva y una transcripción de una clase llamada Música para papel y madera. Relación de ellas con lo trabajado en el curso. En este libro, Limpieza de Oídos, hace referencia a una recopilación de sus notas para un curso musical experimental. Fue dedicado en este grado y para sus estudiantes por diferentes dificultades que habían en el curso con la música. Él sostiene que previamente tienen que estar limpios los oídos para una buena ejecución musical. Vinculando con lo trabajado ya en clase, todo tiene que ver y está sumamente conectado entre sí. Desde Eisner, que da un análisis del aprendizaje del arte, sostiene que se debe tener una percepción para relacionar y desarrollar diferentes fenómenos. También lo relacionamos con lo que dice Teresa. Ella integró la generación fundamental de la educación musical en nuestro medio. Ella presenta propuestas y materiales atractivos e interesantes. También hace que sus oyentes reflexionen y los hace chocar con la realidad. Silvia Malbrán habla sobre el aprendizaje musical de los niños. Cuando un niño recibe instrucción musical, su cerebro completa ciertas tareas que incluyen habilidades auditivas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales. Esto hace crear más conexiones en el cerebro. Leímos este libro desde una perspectiva docente y podemos decir que nos brinda grandes y buenísimas ideas y sobre todo metodologías de aprendizaje, enseñanza, para implementar e impartir en nuestras futuras clases como docentes de educación primaria, ya que se trabaja con todas las etapas del desarrollo evolutivo de los niños y no solo se centra en mejorar el campo musical, sino que también ayuda a mejorar otros aspectos del estudiante, como el del estudio en general y no solamente centrada en esta área de conocimiento.